Y bueno, cualquiera de las dos carpetas y bajen estos archivos que los vamos a necesitar para justamente resolver este ejercicio. El enunciado está dentro del mismo archivo. Por una cuestión práctica y de que estamos introduciendo el tema, lo vamos a hacer todo en un solo archivo y después en la próxima clase ya retomamos esto de tener un módulo de funciones o un módulo con las clases aparte del programa. Hoy no lo voy a complicar demasiado, aparte de que ya vimos otro ejercicio donde creábamos un segundo class, hoy lo vamos a tener que hacer también. No Así que estás bueno, compartiendo. ¿cómo, Fede? Que no estás compartiendo si estás mostrando algo. Qué raro porque yo lo veo el marco verde acá como si estuviera compartiendo la pantalla. Perdón, soy yo que tengo el... No dije nada. Lo tenías minimizado. No. Activé una opción que es para dos monitores y no estaba viendo la otra ventana. Ah, bien, bueno, entonces, sí, en este momento, chicos, está el PyCharm y vamos a estar, bueno, recién tenía yo la ventana del aula virtual donde les iba mostrando, bueno, semana 24, dentro de la semana 24, materiales adicionales de la ficha 24 y dentro de materiales adicionales, en la carpeta de K11 o K13, bajen este archivo, ambos, o sea, creen un proyecto nuevo, pónganle el nombre que quieran, yo le puse semana 24 al proyecto. Primero creen el proyecto con PyCharm y luego descargan estos archivos en ese proyecto. Tiene que estar en la misma carpeta, en la carpeta del proyecto. Datos tasas, CSV y S24, E0X, porque no tiene un número correlativo con la guía. Bueno, guión bajo pre, estos dos en la misma carpeta. ¿Qué carpeta? En la misma carpeta del proyecto. Los dos al mismo nivel. Porque el código que está ahí hace referencia al archivo en la carpeta del proyecto sin establecer ruta, por lo tanto, por defecto lo va a buscar en la carpeta. Bueno, no voy a entrar en este tema de cómo es que este programa levanta el archivo CSV, que no es más que un archivo de texto, nada más que con extensión CSV de coma separated, base de valores separados por coma, y el menú 1 ya está hecho, que es mostrar los datos importados del archivo texto. Este es tema de la clase pasada, así que no lo vamos a ver ahora, yo esto lo dejo ya por visto. Por eso está resuelto de paso. Vamos a seguir con lo siguiente, porque el tema del día es archivos binarios, no archivos de texto. Justamente archivos de texto fue el tema de la semana pasada. Y esto es lo que tiene el archivo de texto, nada más que aquí ya está convertido a un array de objetos tasa. La semana pasada hicieron esto nada más que con otro ejemplo, no con este ejemplo, pero ya hicieron exactamente lo que se ve acá. Le vamos a hacer un repaso muy rápido de esto. Bien, les quería antes mostrar para que vean qué tiene el archivo CSV. Si yo le doy doble clic me lo va a abrir con Excel por defecto, pero se los voy a abrir con un Notepad para que vean, son los valores separados por una coma. Son 5 datos. Vamos al enunciado. Bueno, ¿qué me dice el enunciado? Que se solicita construir un programa importando los datos del archivo datos tasas CSV. Es información de la recaudación de uno de los impuestos que tiene la provincia, que es la tasa retributiva. Contiene un resumen de tasas emitidas por la provincia de Córdoba. Construye un vector de registro con los siguientes datos. Estos 5 datos. Código o ID de la tasa. Descripción de la tasa, un texto. Código del ente al que pertenece la tasa. El código puede ir de 0 a 99. La cantidad de veces que se emitió esa tasa y el monto recaudado por dicha tasa. ¿Qué es lo que vimos acá? ¿Qué dice acá? Bueno, que la tasa ID 4421, que es solicitud de apertura de un depósito,
que pertenece al ente 43, no sabemos cuál es, no importa, es un ente, ese código corresponde a uno de los ministerios o alguna de las secretarías, pero no importa ahora, eso es el ente 43. Esa tasa se emitió 8 veces y recaudó 21.600 pesos. Bueno, y cada registro tiene esos 5 datos. Código de la tasa, como ven, no está repetido el código de la tasa porque ya se hizo un resumen. Por cada una de las tasas que se emitió, ya se hizo un resumen, ya está agrupado por tasa, por eso es que me dice tanta cantidad, tanta plata. Bueno, eso es lo que tenemos, lo que está importado del vector, perdón, del archivo de texto y se importó a dónde. Se importó a un vector de variable registro de tipo tasa, que tiene estos 5 atributos que ven acá: código, descripción, ente, cantidad y monto. Nosotros ya arrancamos trabajando con el vector. Y siempre van a ser los mismos datos. O sea que si ejecutamos, una vez que terminamos el programa, si lo ejecutamos 20 veces, el resultado va a ser el mismo, porque siempre tenemos como punto de partida los mismos datos. No son datos aleatorios, sino que son fijos. De paso son reales, nada más que no les voy a aclarar el periodo, pero son datos reales que me traje de otra base. Bueno, entonces, ¿qué tenemos resuelto acá? Bueno, acá metí como una constante el nombre del archivo, entonces lo escribimos una sola vez y si tuviésemos que cambiarlo al nombre, solo cambiamos aquí, porque en el resto del programa hago referencia a esta constante que tengo acá. Nombre de archivo en mayúscula, porque lo estoy tratando como una constante. Y a nivel global, cosa que le puedo acceder de cualquier lado. Bueno, la clase que me describe a la variable registro de tipo tasa, .string para las tasas. Y hoy le voy a enseñar un truquito. Fede, si no si no tenés objeciones, el toString metido en un class, no en esta, sino en otra clase. Si no tenés objeciones, lo hago de esa forma y si no, lo hago como veníamos. Marcela lo hizo con el STR en una de las clases. ¿Cómo, Fede? Marcela lo hizo con el STR, en una de las clases también. Ah, muy bien. Bueno. El mostrar menú, nada nuevo, todos prints. Y esto lo vieron la semana pasada. Y es que, aunque en realidad tendríamos que arrancar aquí. ¿Esto qué hacía? Me llega el nombre del archivo. Me lo pasan desde el principal. No, perdón. Esto está en el arranque, en el menú 1. Mostrar tasas. Y mostrar tasas. Perdón, estoy buscando donde lo había hecho. Acá está, no lo encontraba. Importar tasas. Arranca el programa verifica si el archivo existe. Como ven, hago referencia a la constante. El programa arranca acá, o bueno, mejor dicho, arranca aquí, pero todos sabemos que en realidad viene a la función principal. Bueno, ¿se acuerdan de esto? ospath.exist de la semana pasada. Este if está verificando que exista realmente el archivo antes de abrirlo. Si no existiese, me va a salir con un error que dice no se encontró el archivo de datos. Me van a ir por este else y no se encontró el archivo de datos. Bueno, para poder usar la función exist hay que, vamos por arriba, importar os.path. Bueno, ¿qué hacíamos entonces aquí? Esta función es la que me convierte, digamos, me levanta el archivo de texto y me lo sube a un vector de tipo un vector de tipo tasa, un vector de registros, esos registros son de tipo tasa. ¿Cómo funciona eso? Bueno, veamos la función importar tasas. Acá me llega el nombre del archivo, se lo estoy pasando acá, ¿ven? Ahí se lo estoy pasando, bueno, llega aquí. Vector vacío, abro el archivo, miren el modo de apertura, RT, para lectura y de tipo texto, leo una línea, mientras esa línea no me dé vacío, sigo leyendo. Bueno,
¿Se acuerdan? A ver, pregunta para el curso, rápida, sí, porque estamos en modo repaso rápido. Bueno, no, ¿para qué pregunto? Está acá al lado. Le estoy preguntando para que me contesten el comentario que tiene ahí al lado. ¿Qué hacía esa línea? Aquí está el último carácter. ¿Para qué? Para que no me queden los barra n cuando yo quiera convertir. Si me queda el monto del final con el barra n, no me lo va a poder convertir a float. Entonces le quito ese último carácter del string, que es el barra n que está metido. Yo no lo veo, pero está ahí. Bueno, le quito el último carácter. Eso lo podían hacer de esta forma o con esta otra forma, de 0, 2 puntos a menos 1, o sea, del primero al último. Como el hasta le quita 1, va a ser del primero al penúltimo y con eso pierdo el último. Y después split, la orden que habían visto la clase pasada, donde que agarra y se fija en cada línea, donde hay una coma, dice, ah, bueno, acá hay un separador. Entonces empieza a dividir y me separa la línea en un arreglo de strings donde el primer campo pasa a la posición 0, el segundo campo a la 1. Bueno, Fede lo explicó muy bien la semana pasada. Entonces, ¿qué tengo en vecval? Tengo un vector de strings. Acá tenía en línea un solo string. Y vecval es un vector de strings donde cada casillero tiene partes del string original respetando la separación del carácter que le pasé aquí, que es la coma. Bueno, entonces, y acá tengo mi función que parsea, digamos, que convierte en tasa. O sea, yo le paso ese vector de strings y me lo convierte en una variable registro de tipo tasa. Y a esa variable registro de tipo tasa yo la agrego al vector que arranca vacío. Yo le voy agregando tasas, leo otra línea del archivo, convierto, la agrego, leo otra línea. En algún momento va a leer comilla, comilla, porque se terminó el archivo de texto. Ahí sale el while, cierro y retorno el vector. La conversión, ¿cómo se hacía? Y bueno, si en la posición 0 tengo el primer campo, en la 1 el segundo campo, ¿cómo va a ser? El código va a estar en la posición 0, la descripción en la 1. Abro un segundito el archivo como para que quede una explicación más gráfica de lo con Notepad para que sea más simple. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este es el sub 0. Este otro es el sub 1, la descripción. El sub 2, el código de ente. El sub 3, la cantidad de tasa emitida. Y el sub 4, el monto. ¿Ven? Ahí está. O sea, esto era un solo string y ¿qué hizo Split? Me lo convirtió en un vector de strings donde cada posición tiene uno de estos valores según la separación del carácter coma. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Pongo en 5 variables por separado y luego con esto ¿qué pasa cuando yo pongo el nombre de la clase? De la clase tasa. La clase tasa acá arriba está, es esta, class tasa. Cuando yo hago una línea como esta, ¿qué se ejecuta en realidad? Pregunta para el curso. ¿Qué es lo que se termina ejecutando ahí? A ver, pero no es la respuesta que estoy buscando. Hay algo que se ejecuta implícitamente, sin que yo le ponga el nombre. Hay algo que se está ejecutando para que los datos se carguen. Sí, el registro, es cierto. Me va a quedar la variable task como una variable de registro. La función init, bien, ahí, Marcio Agustín. La función init, recuerden, a init ustedes no la llaman de forma explícita, sino que se ejecuta sola por el hecho digamos, de mencionar el nombre de la clase, que está a modo de, como le decimos en programación orientada a objetos, a modo de constructor. Entonces aquí me queda la variable registro y la devuelve. Es decir, que acá llega el vector de 5 strings, cada casillero con un dato, y esto devuelve una variable registro de tipo tasa. Bueno, y eso yo lo hago para cada uno. Para cada renglón se está haciendo esa conversión y con eso se va formando el vector que aquí al final, cuando se devuelve, termina siendo ¿qué cosa? Un vector de variables de tipo tasa, que después lo muestro aquí. En este método, mostrar tasas, ¿qué hago? Lo recorro, imprimo una línea de puntos y lo voy recorriendo por cada tasa en el vector, print y toString de la variable. Este toString es el que tengo ahí arriba. Esta función toString que tengo aquí. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? No debería haber. Cuando se muestra tasa sale lo que vieron recién en pantalla.
sale todo esto, que es ni más ni menos que barrer el vector de tasas y por cada variable registro de tipo tasa, un toString y se imprime eso. Por eso sale todo acomodado gracias al format que tienen aquí arriba. Bueno, ¿dudas? Arrancamos. ¿Estamos bien? Bueno, ahí Mariano ya te va a contestar fe de la duda. Bueno, entonces, punto 2. Todavía no tenemos nada nuevo acá, pero era un paso necesario para que lo que siga tenga un poco de sentido. Obtener el total recaudado por ente. Vector de acumulación. Lo hemos hecho cientos de veces. Obtener el total recaudado por ente. Solo que hoy lo vamos a hacer un poquito más largo a esto. Obtener el total recaudado, obtenerlo, es una pavada. Ahora, si lo queremos mostrar, podemos mostrarlo de una forma simple o ir pensando en los próximos ítems que tenemos que resolver. Vamos primero a hacer el punto 2. Obtener total recaudado por ente, y para eso vamos a hacer una función que no tiene tema nuevo resolver esta función. Es una función a la cual le tenemos que pasar el vector. Vamos a llamarla total por ente. Total por ente. Porque me va a devolver un arreglo con el total acumulado por cada ente. Como ven aquí en los datos, fíjense que hay, los entes pueden tener varias tasas. Ven, por ejemplo, esta tasa es del ente 10 y esta también es del ente 10 y esta otra también es del ente 10. Entonces lo que se está pidiendo es sumame todo el ente 10 y no solo el 10, todos los entes. O sea, decime en total cuánto tiene el ente 1, en total cuánto tiene el ente 2, el 3, el 4. En realidad empezamos de 0 y hasta 99. Son los diversos códigos que podemos tener. Puede que no estén todos. Ahí me dice el enunciado, los códigos van de 0 a 99. No necesariamente van a figurar todos los entes en el listado. O sea que algunos puede que queden en 0. Bueno, total por ente y le paso el vector. El vector de tasas. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos acá? Construíamos un vector de acumulación. Pregunta para el curso. Este vector, ¿cuántos elementos tiene que tener? A ver, tiene un par de respuestas ahí. Cien elementos, porque teníamos, mira el enunciado, no 4. Miren el enunciado. Código de ente al que pertenece la tasa no está demasiado explícito, pero bueno, va de 0 a 99, yo lo mencioné también. Siempre lean en el enunciado, cuando les va diciendo los campos de la variable registro, ya sea parcial 4, TP4, lo que sea, TP3, si hay un valor que tiene un rango válido, está especificado acá, en este punto, cuando les va describiendo el campo. Puede que esté más adelante, pero bueno, observen eso. De 0 a 99. ¿Qué quiere decir? Que nos pueden llegar códigos de ente entre 0 y 99. Por lo tanto, ¿cómo podemos representar todo eso? Con un arreglo de 100 elementos. Porque con eso, si yo creo un arreglo de 100 elementos, y miren, lo estoy inicializando a un tipo de datos float, porque voy a estar acumulando montos. Es decir, este es un vector simple, un vector común y corriente, un vector de floats. Y ahí voy a estar acumulando los montos y le puse 100 elementos, cosa que los subíndices de ese vector vayan de 0 a 99. ¿Y qué voy a hacer? Acceso directo. Por cada tasa en el vector B, y esto lo vamos a hacer ya a esta altura, ya este tema está claro, lo vamos a hacer en la versión corta. Porque le puse BMAC, vector de montos acumulados, vector de montos acumulados. Podría ser BMA. Bueno, BMAC me gustó más. Entonces, BMAC. Yo leo una variable de registro de tipo tasa. Esta tiene
como atributo dos que a mí me hacen falta. El código de ente de 0,99 y el monto. Yo tengo que acumular el monto. O sea, lo que voy a estar acumulando acá es el monto. ¿El monto dónde está? En tas.monto. Porque toda variable registro de este vector tiene un atributo monto. Bien, ¿y cuál de los atributos de esta misma variable registro voy a utilizar yo para decirle anda a esta posición y acumula el monto? Pregunta para el curso. ¿Cuál de estos? ¿Cuál sería el que corresponde? El ente. Entonces, ¿en qué posición del vector acumulo? La que corresponda con el código de ente del registro que estoy leyendo en este momento. ¿Y qué le acumulo? El monto del registro que estoy leyendo en este momento. Bueno, y una vez que termino de recorrer, o sea, una vez que recorrí todo el vector grande, el vector de tasas, cada vez que yo diga el vector grande, el vector de tasas es este. Este es el vector de tasas. Bueno, una vez que lo termine de recorrer, listo, devuelvo Pmac. Y si fuera por el punto 2, ya estoy listo para contestarlo, porque me dice obtener. Bueno, el obtener, y como son varios datos, implicaría un mostrar, ¿no? O sea, obtener, cambiemos acá un poco, barra mostrar, o sea, obtener solo medio que no me sirve. Pero esto, así como está, ya lo podemos mostrar. O sea, ya tenemos el vector, podemos llamar aquí, en la opción 2 del menú. Voy a usar los mismos nombres hoy. Hoy no voy a tratar de cambiar lo menos posible los nombres de variables, cosa de que me puedan seguir más fácil todo el pase de una función a otra. Entonces voy a usar el nombre bmac acá. Bmac igual a, bueno, total por ente, y este va a ser el único que se va a llamar distinto, porque este se llama, en el principal, se llama PEC. Así que eso es lo que le voy a pasar. Le paso el vector de tasas y la función me devuelve un vector de float que tiene el total acumulado por ente. Yo aquí ya lo podría mostrar. Yo acá podría agarrar y hacer un for, ir mostrando un print donde saco. O sea, un for no iterativo, un for clásico para tener el subíndice, porque el subíndice sería el código de ente y el contenido del casillero, el monto acumulado de ese ente. Y ya podría cumplir con el punto 2. Pero todavía no lo voy a hacer. Porque miren, y esto les conviene hacerlo también en un práctico, en un parcial sobre todo, veamos todo el enunciado antes de terminar el punto 2. ¿Qué dice el punto 3? Grabar un archivo binario, grabar en, debería decir, grabar en un archivo binario los datos del punto 2, los datos que acabamos de obtener, solo para entes con recaudación mayor a 0. Bueno, eso es una condición simple, ¿eh? Cuando vamos leyendo el arreglo que acabamos de generar, vamos preguntando, ¿el monto es mayor a 0? Sí, bueno, lo grabo. Pero ¿qué pasa? En archivos binarios, si bien se puede grabar datos sueltos, yo aquí ¿qué tendría que grabar? A ver, ¿qué es lo que tengo que grabar para no perder información? Pregunta para el curso. ¿Qué habría que grabar en el archivo cuando me dice grabar lo que usted obtuvo en el punto 2? ¿Ustedes grabarían los montos únicamente? A ver, dame un segundo, Santiago, ya vamos a lo que pusiste. A mi otra pregunta de, ¿podemos grabar únicamente los montos? Ah, bueno, bien, Santiago, que apuntaste que el ID va y el monto también. Claro, hay que grabar las dos cosas. Porque si yo grabo solamente los montos, después no sé de quién son. ¿De qué enteran estos montos si yo grabo solo los montos? Entonces yo tendría que grabar el ID, que es un número entero entre 0 y 99, y el monto, que es un float. ¿Se puede hacer así en binario? Sí, yo puedo grabar un entero y después grabar un float. Ningún problema. Grabo un entero, un float, un entero, un float, un entero, un float. Después, si lo tuviese que leer, lo leo de la misma forma. Leo un entero, leo un float, leo un entero, leo un float. Porque el archivo binario son bytes, no son más que bytes. Pero, ¿qué pasa?
me conviene toda la vida, por favor hagan esto en los prácticos y parciales, les conviene toda la vida grabar una variable registro. Es decir, una variable que les agrupe esos dos datos que quiero grabar, el ente y el monto. ¿La tenemos? No, no la tenemos. ¿La podemos construir? Seguro. ¿Vamos a demorar mucho? No. La hacemos en 30 segundos. O sea, vamos a agregar otro class. ¿Para qué? Para que en el archivo grabemos un class, que ya le ponemos el nombre, ya vemos, y ese class va a ser una variable de registro que va a tener los dos datos que yo quiero grabar. Nosotros ya hicimos un ejercicio así como de conversión donde tuvimos que usar dos clases porque me pedían crear un vector que era de un tipo de registro que no era el primero, el original, ¿no? Y acá tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer otro class, ¿no? Así que le encajemos un segundo class acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter otro class, pero este class que vamos a hacer, le vamos a poner de nombre, bueno, para no complicarla, vamos a ponerle ente, nada más. Está bien, es el ente y el monto acumulado, pero vamos a ponerle ente, class ente. Y vamos a hacerle su función init. Y como este va a tener dos atributos nada más, un atributo va a ser el ente y el otro atributo va a ser el monto. Esos dos nada más va a tener, ¿no? El ente y el monto acumulado. Y bueno, y vamos copiando y pegando. ¿Cuál es el problema? Si se hace con cuidado. ¿Eh? Y ya tenemos listo nuestra clase que coincide con lo que quiero grabar. Bueno. Y entonces el enunciado me decía grabar en archivo binario los datos del punto 2. Me conviene grabar variables registro de tipo ente antes que estar grabando por separado el ente y el monto. ¿Eh? Es mucho más fácil de manejar así. Porque yo grabo una cosa. Es casi como grabar tipo un vector. Yo grabo casilleros, bueno, imagínense eso, ¿no? Que graban un registro y el registro tiene todos los datos, ¿no? Bueno, y después, a ver qué me dice el enunciado, además de eso. ¿Qué dice? Grabar, bueno, mostrar el archivo, ver que mostrarlo, ver que imprimirlo. Me hará falta un toString para este class. O sea, yo tengo el toString para tasa. Me va a hacer falta uno que va a ser muy parecido a este. Vamos a copiar y pegar partes de ahí, pero que va a ser para imprimir solo estos dos atributos. Y el punto 5, a ver, a partir del archivo general punto 3, obtener el ente con mayor recaudación. Una búsqueda de mayor solo que a partir de un archivo. O sea que aquí en el punto 4 tenemos que mostrar el archivo que vamos a generar en el punto 3. O sea que este graba archivo, este muestra archivo. Y después este es una búsqueda de mayor en el archivo. Este está de yapa casi, porque el tema de hoy es esto, punto 3 y punto 4. Bueno, decía, mostrar el archivo. Bueno, vamos a hacer un toString. Ups, qué macana. Está ocupado el nombre toString. Ya justo lo usé para tasa. Así que yo quiero hacer un toString para imprimir una variable de tipo ente. Y bueno, una cosa que podría hacer es agarrar y decir, bueno, está bien, vamos a hacer así, toString ente. Y acá le llega el ente, supongamos. Y acá me pongo a armar el toString para esto. Esa es una. Y alguno puede decir, bueno, ya que si hacemos eso a este toString, le pongamos toString-tasa. En vez de hacer eso, les paso una que lo pueden usar si quieren. A ver, fe de confirmación, lo pueden usar, ¿no? Por lo menos con nosotros sí. El parcial, Este, no sé. bueno, sí, no se arriesguen en el parcial, pero en el práctico todo ok. Sí, no creo. Aunque los prácticos nos mezclamos todos los que corrigen, pero no pasa nada. Yo de última lo voy a tirar en el grupo nuestro de la cátedra de que el tema lo dimos. Y es el siguiente.
Adivinen qué, ustedes pueden definir una función con el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando no coincida con una predeterminada como init, y hacerlo acá adentro. Hacerlo aquí dentro del class. Ops, perdón, pero no del class tasa. Perdón. Acá. Porque les voy a dejar una y una. Uno como lo veníamos haciendo y otra con esta modalidad. ToString, y así como init recibe parámetros, bueno, este también, pero esta no le hace falta que reciba parámetros, porque ya están los datos en el atributo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En este toString, bueno, armemos el toString y me voy a copiar partes de esto que tengo acá. Me voy a copiar esto, que ya estaba, a ver, me copio este pedazo y después lo ajusto. O, mejor dicho, me copio todo y después le dejo solamente dos atributos, que son los que quiero imprimir, que sería el código de ente y y el monto, y le ajusto lo siguiente. Observen esto, aquí no existe task, pero existe self. Entonces, ¿qué hace este toString que está metido? Miren qué parecido que es al init. En el init yo digo, bueno, lo que me llegó de parámetro lo cargo en los atributos. ¿Y este qué hace? Imprime los atributos. ¿Ven? Self.ente, self.monto. ¿Qué hago? Los imprimo. Y esto está metido, esta función está dentro del class. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy habilitando que todas las variables registro de tipo ente ahora tienen una función que se llama toString y que ya me formatean el dato. Que me hace lo mismo que este toString que está suelto. Esta es una función suelta. Hay una diferencia conceptual entre esto y esto. Esto es una función. Esto otro, el que está dentro del class, es un método, porque va asociado a un objeto. ¿Vieron cuando usamos upper, lower? De hecho, el mismo format. Format es un método. Ustedes no pueden usar format suelto. Siempre está asociado a una string. Bueno, entonces, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo se come esta función toString? Es muy simple. Les diría que es más simple que usar esta otra, porque ya viene incorporada en la variable. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hicimos el toString porque en el punto 4 hay que imprimir una de estas, una de las class ente, hay que imprimirlas, ya tenemos la función que me la imprime, incorporada en la misma clase, como el init. Init les dije, ustedes, sí, Gustavo, lo podríamos pasar. Yo ahora no lo voy a hacer para que les queden los dos ejemplos y puedan comparar. Entonces la voy a dejar como estaba. Pero sí, a este toString que tenés acá, de tasa, lo podés meter dentro del class tasa. Lo único que vas a tener que renombrar acá que no reciba nada, y en todos lados donde diga tas va a tener que decir self. Pero esto te lo podés llevar aquí. Y después obviamente va a implicar un cambio, mira, un cambio acá. Esto no va a funcionar como lo está. Si haces ese cambio, en mostrar tasas va a tener que venir y hacer un retoque. Yo después les voy a hacer la otra función, la que va a ser mostrar entes, y ahí van a poder ver la diferencia. Entonces, por eso les dejo las dos. Así pueden comparar cómo es en una modalidad y cómo es en esta otra modalidad. Entonces, a todo lo que es tasa lo dejo sin tocar, lo dejo original como estaba. Y lo nuevo lo vemos con ente. Entonces, ¿se entendió esta función? Miren, es muy parecido a si lo hubiera hecho afuera. La diferencia es que no llega el objeto por parámetro. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro del objeto. No hace falta que yo le pase la variable de registro. La variable de registro es self. Por eso es que imprimo self.ente, self.monto. No lo imprimo, lo estoy metiendo todo en un string. Bueno, entonces, ya tengo mi toString. ¿Se entiende, chicos? Esta toString. ¿Les queda claro? Les dejo, mira, a ver, esperen que pongo las dos en pantalla. Ahí están los dos toString en pantalla. Uno está independiente y el otro está metido en un class. El que está metido en un class, en vez de usar una variable que le llegue por parámetro,
Ya vemos cómo se ejecuta Santiago. Ahora lo vemos. En vez de que te llegue lo que hay que imprimir, lo que hay que formatear, llamarle, lo que hay que meter en un string, ya lo tenés, porque sos vos mismo, sos vos, self, o sea, la variable que después ejecute esta función. Y ahora vamos a ver Santiago cómo es. Bueno, entonces, tenemos la que me convierte. Vamos acá. ¿Cómo habíamos quedado acá? Teníamos mi función que yo le pasaba, aquí la estoy ejecutando, le pasaba un vector de tasas, el vector grande, y me devuelve un vector de float, un vector de tipo dato simple float. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que convertir este vector de float, que solo tiene los montos y que el ente correspondiente a cada monto lo tengo en el subíndice, hay que meterlo en un vector de entes, o sea, en un vector de variables de este tipo, donde yo al número de entes se lo tengo que guardar acá y al monto acá. Esto lo hicimos hace 2 clases, esto de andar convirtiendo de un tipo de dato a otro. No hicimos exactamente esto, pero hicimos algo parecido. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una función que se llame, le podemos llamar obtener vector de entes, por ejemplo. Lo vamos a hacer a continuación de la última que hicimos, que era total por ente. A continuación de esta, vamos a hacer una que sea obtener, muy larga va a quedar, pero bueno, obtener vector de entes. O sea, un vector, que va a ser un vector de variables registro, donde cada registro va a tener una variable de tipo ente. Las variables de tipo ente, ¿qué tienen adentro? El código del ente y el monto. Vuelvo acá arriba un segundo, quiero ver una cosa. Esto, porque eso ahí no me gusta. O sea, no hay problema porque uno está en mayúscula y el otro en minúscula. Pero tenemos un atributo que se llama igual que la clase y puede ser confuso. No, porque las clases se ponen en singular, las variables de tipo registro, Gustavo. Yo lo que voy a hacer acá más bien es que le pongamos código. Código ente. Ahí está. Vamos a cambiarle el nombre del atributo. Código ente. Entonces, acá, ahí está. Perdón por esa desprolijidad, recién me doy cuenta. Entonces tenemos la variable registro tipo ente, que como atributo tiene su código de ente, que sí, que en esta otra se llamaba ente. Bueno, y el monto. Y ya lo corregí en el toString, noten que ya lo retoqué ahí. Bueno, volvamos a acá. Obtener vector entes. Pregunta para el curso. ¿Qué debería recibir esta función para poder devolverme un vector de variable registro de tipo ente? Si quieren pueden poner el nombre de la variable, no importa que esté en otro lado. Pero eso, bien. Bien, chicos. Vector, el vector de float, el comunacho, el que era de tipo dato simple. El vector que tiene el monto acumulados por ente, pero donde el casillero de cada monto es el que representa el código de ente. Muy bien. Muy bien, las respuestas fueron muy rápidas. Eso le tengo que pasar yo, el vector de float, el vector que tiene el acumulado por ente. Y este me va a tener que devolver un vector de variables registro de tipo ente. Bueno, entonces, acá hay un par de formas de hacerlo. Vamos a arrancar. Una, por ejemplo, podríamos dimensionarlo ahora, porque nosotros podemos agarrar este vector Bmac, sabemos cuánto mide. Bueno, está aquí cuánto mide, pero aparte tenemos la función len, me dice, sí, mide 100. Y yo podría ahora mismo agarrar y decir, bueno, el vector de entes lo dimensiono con 100 elementos. Lo podría hacer ahora mismo. Pero no importa, lo dejemos así. De hecho, la otra solución es más rápida. Pero igual, como para que tengan las dos formas, ahora lo voy a hacer con append. O sea, lo voy a ir armando con append. Por eso es que arranca vacío.
Arranca vacío y yo le voy a ir agregando elementos con el método append. Pero si lo pienso un poco, me parece que sería más eficiente crearlo ya de 100 elementos, porque yo conozco que este VMAC tiene 100 elementos, y no porque lo diga acá, sino porque puedo aplicarle la función len y me va a devolver el tamaño. Crear este vector ya con ese tamaño y después simplemente ir transfiriendo los datos con los casilleros ya creados. Eso es más rápido que ir creando de a uno con append. Bueno, pero igual para que tengan varias formas lo voy a hacer así. Bueno, pregunta para el curso. Voy a recorrer el vector VMAC. ¿Lo puedo recorrer con un for clásico, con un for iterativo o cualquiera de los dos? ¿Qué les parece? Si alguien sabe cómo dibujar el grillo en el chat de Zoom, tire un dato ahí a ver. Sí, todavía no llegué a la parte de la condición, Gustavo. Es cierto, tenemos que tener en cuenta ese if. Solo. De hecho, no, espera. Vamos a la parte técnica. Acá todavía no. Estoy contestando a la duda a Gustavo. ¿Por qué? Porque mira, el punto 2 te dice obtenerlo y mostrarlo. Ahora, cuando tengamos que grabar el archivo, ahí sí metemos la condición de que solo grabamos cuando sea mayor a 0. Pero ahora estamos levantando el vector nada más, vector de entes, para cumplir con el punto 2. Entonces ahí todavía no filtramos, subimos todo, transformamos todo, quiero decir. Bueno, pero le decía, acá, a ver qué contestaron, cualquiera de los dos, no, incorrecto. Solo con el for clásico. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo pueden hacer con el iterativo, pero tienen que poner una variable adicional para saber qué número de vuelta están. Porque necesitamos la posición que estoy leyendo de VMAC todo el tiempo. Porque si no tengo la posición, no sé a qué ente pertenece el monto. Imagínense que acá yo quisiera mostrar los montos por ente. Tampoco lo puedo hacer con un for iterativo. Porque no estaría sabiendo, yo qué tengo en un for iterativo, solo los float de los montos y no sabría de quién son. Entonces, vamos con el for clásico. Tamaño de VMAC. Porque voy a recorrer VMAC, pero yo ahora voy a saber qué casillero estoy leyendo. Y el casillero me dice el ente. O sea, el número del subíndice del casillero me dice el ente. Y el contenido del casillero me dice el monto. Entonces, a ver, el código de ente. Vamos a poner otro código de ente. ¿Quién me lo dice? La variable i. La variable i es el código de ente. Y ¿y el monto? Lo estoy haciendo en muchas líneas, pero en realidad, ¿el monto de dónde sale? A ver, ¿de dónde saco el monto? Espero ahí en el chat, a ver, tiene un par de respuestas. Esto tendría que salir, sí, Bmac sub i. Bmac.monto subcode, no Santiago ahí, porque lo que queremos hacer, recuerda, a ver si hago la gran Fede, pero con el mouse, o con esta otra. Esto es para cuando tenga un, cuando tenga un monitor touch. Esto es todo lo que yo tengo hasta ahora. Un arreglo de floats. Nada más. Este es Bmac. Miren qué feo que es Bmac. Bueno, este es Bmac. Y sigue hasta... Oh, ese 4 es horrible. Sigue hasta 99. Sigue hasta 99. Este es Bmac. ¿Qué tenemos ahí adentro? Y bueno, acá dirá un monto, a ver, no me hagan dibujar los montos. Acá dirá 150,00. Acá dirá 280.
con 35. Bueno, lo que tenemos ahí en el vector es el acumulado por cada ente. Entonces, si yo quiero recorrer esto, la variable i va a estar parado, esa es una i, me va a representar los subíndices, porque ese es el ente. Y Bmac sub i, qué horrible ese. Bmac sub i, ¿quién es? Y son los montos, cada uno de los montos. Bueno, basta de pasar vergüenza. Bueno, acá yo lo estoy haciendo por separado para hacerlo paso a paso y que quede más claro. Yo ahora tengo que, con estos dos datos, el código de ente y el monto, fabricar una variable registro de tipo ente. Entonces, eso lo puedo hacer, digamos, ent igual a clase ente. ¿Y qué le paso? Le paso el código de ente y el monto. Esa tooltip que me tiró recién, a ver si ya corregí acá arriba. Sí, atributo se llama código de ente y este monto. Ah, pasa que acá quedó así como, bueno, no importa. Aquí estábamos entonces. Yo leo del vector, leo el subíndice que es el código de ente. Y el contenido de ese casillero, o sea, esto es código de ente y esto es el monto acumulado, el 150. Lo inventé, no coincide con los datos. Y teniendo esos dos valores, fabrico una variable de registro de tipo ente, que la tengo aquí, en esta variable ent. Y con esa variable ent, ¿qué voy a hacer ahora? La voy a agregar al vector. ¿A cuál vector? A este, el que estoy generando ahora. Así que be.append ent. Y por último voy a devolver al vector be, porque si no lo pierdo. El vector fue creado acá adentro, lo tengo que devolver o lo pierdo. Todo esto se puede hacer en una sola línea. A ver si las anoto acá. ¿Cómo podría haber sido esto todo en una sola línea? be.append. ¿De qué cosa? De llamo constructor ente. ¿De quién? Con i y con bmac sub i. Esto equivale a las 4 líneas que están arriba de esa. Solo que se las fui haciendo paso a paso para que quede más claro. Ustedes usen la que más les guste. Yo voy a comentar una de ellas porque no puedo dejar las dos cosas porque si no me va a quedar duplicado todo. Bueno, entonces aquí voy paso a paso. Como que fui separando. También podría haber metido aquí directamente una i y aquí bmac sub i directamente. Y con eso, en vez de 3 líneas, hubiera tenido una. Y esto, una sola línea que hace todo. be.append y a append, ¿qué le paso? Una nueva variable de registro de tipo ente. ¿Con qué atributos? I y bmac sub i. Esta línea hace lo mismo que estas 4 líneas. Bueno, lista mi función. ¿Qué hace esta función? Le paso el vector, el comunacho, el que está dibujado acá, y me devuelve otro que no voy a dibujar, pero donde en cada casillero hay una variable de tipo ente y que tiene los dos atributos, el código y el monto. Muy bien, entonces, yo tenía aquí la primera parte en el menú. Había llamado total por ente, le pasé el vector grande, el de tasas, y me devolvió el vector comunacho, este feo que está acá. O sea, el vector de float. ¿Qué hago ahora? Y acá voy a usar los mismos nombres para que me puedan seguir. Vector de entes. Quiero el vector de entes. ¿Quién me lo va a dar? Me lo va a dar la función obtener vector entes, a la cual le tengo que pasar bmac, que es lo que espera recibir. O sea que yo agarré el vector grande, se lo di a esta función me devolvió un vector de float con el acumulado por ente, que lo tengo en bmac. Y yo a esta otra función obtener vector entes le paso ese bmac, que es un vector de float, y me devuelve un vector de variables registro,
¿De qué tipo? De tipo ente. Con toda la información que tenía este, pero ampliado porque ahora está como atributo. Solo me queda entonces imprimir ese vector. Para eso me hago una función de mostrar. Ya tenía la mostrar tasas. Me hago una función, ya que estamos, una mostrar entes. Mostrar entes. Y esta función mostrar entes le voy a pasar el vector de entes. Y ahora, no me acuerdo quién había preguntado, si Gustavo, Santiago o quién. Ahora vamos a ver cómo imprimimos usando este toString que tenemos acá. ¿Mm? Ahora vemos cómo hacemos. Claro, pero Santiago, este toString te imprime un ente. Y ahora queremos imprimir todo el vector, entonces vamos a tener que ir recorriendo el vector. Por eso necesito otra función. Vamos a ir recorriendo por cada ente o por cada ente in vector de entes. ¿Mm? Por cada ente en el vector de entes. Y aquí es donde cambia. La forma anterior hubiese sido print toString ent. Así hubiera sido si hubiéramos hecho el toString para ente como hicimos el toString para tasa. En vez de hacer esto, ¿cómo lo hago? Ent punto toString. Y ahí está cómo se utiliza este toString. ¿A dónde está? Está asociado a la variable. No lo pueden ejecutar suelto como una función. Miren, les voy a pasar esta, a pesar de que, bueno, venimos escribiendo arriba para abajo, pero les voy a pasar esta al lado de la función mostrar tasas. Así les queda para comparar. Miren, mostrar tasas, o sea, bueno, tiene esto acá, a ver si les podemos agregar esto para que queden más parecidas. Vamos a agregarle, son menos, serán, no sé, 20 caracteres. Pero miren el for, que es lo interesante, no el print este. Bueno, ¿ven? Print, toString, función suelta, y le paso por parámetro tasa. Y está bien, porque el toString que tenía acá arriba, suelto, recibía una variable de tipo tasa. En cambio el otro toString, el que está asociado a la clase ente, no recibe nada. Recuerden que self no se pasa. Self es quien ejecuta la función. Entonces, ¿quién viene a ser self acá? Adivine quién. Este viene a ser self, la variable que ejecuta la función. Miren qué parecido que es. A este toString no le pasó nada, porque así lo hice, no recibía nada. ¿ToString sobre quién? Sobre la variable que lo llama. Esto es igual que cuando ustedes hacían, voy a tirar una línea suelta, bueno, para no ensuciar tanto. Esto es como cuando poníamos S igual a hola. Sin querer debo haber apretado alguno de los hotkeys del Fede. S igual a hola, y acá le poníamos print, miren, print S. Y ahora print s.upper. Miren, estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo con el toString. Sí, Gustavo, un registro por cada vuelta. Ven que aquí yo estoy ejecutando. Upper no lo puedo ejecutar suelto. Siempre tiene que ser asociado a una variable de tipo string, si no, no me funciona. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un método de las variables de tipo string. Ahí lo ejecute. ¿Ven? El hola como venía y el hola en mayúscula. La versión en mayúscula de esta variable de tipo string. Eso mismo estoy haciendo con el toString. Se lo incorporé al tipo de dato. Se lo incorporé al class ente. Entonces ahora cualquier variable que yo tenga de tipo ente tiene incorporado un método toString que lo puedo ejecutar, como ven aquí, de esta manera. Variable de tipo ente, punto, toString. ¿Sobre quién aplica el toString? Sobre la variable que lo llamó. Bueno, y sí, Gustavo, porque ves que estamos dentro de un for. Entonces, cada vuelta te va imprimiendo un casillero. ¿Cómo sería con el for clásico? Con el for clásico hubiera sido así. Después lo voy a dejar comentado, ¿no?
for i in range tamaño de BE, que es el vector que quiero imprimir. Y ahora vendría print BE sub i punto toString. Y esto equivale al for iterativo que está ahí arriba. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué hay un método toString asociado a BE sub i? Porque BE sub i es una variable de tipo ent. Esto, chicos, para que le interese, está muy piola, después cómodo y permite jugar, y ustedes no solo le pueden hacer toString, le pueden hacer un montón de cosas, agregar todas las funciones que quieran, pero solo háganlo si saben bien qué es lo que están haciendo, ¿eh? Yo aquí les dejo las dos formas. Sé que si se complican, y bueno, entonces volveremos al toString suelto e independiente como está acá, y listo. Pero noten de que es muy parecido una cosa y la otra. Muy bien, acá les dejé las dos formas de imprimir ese vector, la forma iterativa y la forma clásica, ¿eh? Es una o la otra, por eso dejé esta comentada. Muy bien, ya estamos listos para mostrar esto. Entonces, mostrar entes es lo último que me faltaba acá. Mostrar entes y le paso el vector. Noten que les dejé las mismas variables bmac y be a propósito para que les sea más fácil de rastrear lo que está sucediendo. Primer paso entonces, ¿qué hacíamos acá? Generábamos, genera vector de float con el acumulado por ent. ¿Qué hace este otro? Copia de vector de float a vector de entes. O sea, de variables tipo ent. Y por último, acá lo que estamos haciendo es mostrar justamente ese vector. Vamos a ver si funciona esto. A ver si imprime. ¿Qué me saca por pantalla? Ya veo que revienta y da 200 errores. Este es nomás una impresión del vector grande. Y vamos al punto 2. Total recaudado por ente. A ver, aquí está. Todo prolijito y alineado. Me pasé por unos cuantos caracteres acá. Por 5 parece. No importa. Y como ven hay varios entes con importe 0. Con acumulado 0 y otros que tienen un buen número acá acumulado, ¿eh? Bueno, funcionó. Estoy imprimiendo un vector que tiene esto. Cada uno de estos es un casillero. El casillero tiene dos campos, el campo IDente y el campo monto. Bueno, el enunciado me pedía mostrar todo. Ahora, el punto 3, siendo las 10:30 y habiendo transcurrido el 66% de la clase, vamos a empezar con el tema del día. No, pero es fácil y sencillo. Digamos que archivos, perdés más tiempo armando lo que querés grabar que la grabación en sí misma. La grabación es una pavada atómica. Una vez que ustedes tienen la variable que quieren grabar, es muy fácil. Bueno, vamos entonces al punto 3. Punto 3, ¿qué me dice? Grabar un archivo binario. En un archivo binario los datos del punto 2 solo para entes con recaudación mayor a 0. Bueno, un if que vamos a tener que meter ahí. Entonces, la función que va a grabar. La función que va a grabar el archivo. ¿Qué les parece que debería? A ver, vamos a hacerlo muy simple al nombre. Grabar archivo. Más fácil, imposible. Más concreto, imposible. Grabar archivo. No hace falta que le pasemos el nombre porque lo vamos a tomar de la variable global. Esta. No, perdón, esta no. Va a ser otro nombre. Vamos a tener que crear una segunda variable global. Porque si no lo voy a reventar a datostasas.csv. Bueno, grabamos otro archivo. Preciso un segundo nombre acá. A ver, vamos a meter otra
variable acá. Este sería archivo binario. Vamos a lo sencillo es bello, como dice. Archivo binario. Bueno, no, si utilizas el mismo nombre, Santiago, te borra el anterior. No importa que sea un binario sobre uno de texto, es lo mismo, las extensiones no importa. Vos podés hacerte un archivo, un doc X, lo renombras a XLSX y si querés reventás un XLSX que se llamaba igual, o sea, no importa. Así que no le puedo poner el mismo nombre porque me va a borrar los datos fuente, el datos tasas. Y sin el datos tasas no podemos ejecutar el programa. Bien, el archivo binario le vamos a poner de nombre, sí, ¿qué nombre le podemos poner? Entes.dat. A los binarios generalmente les ponen extensión .dat. Que ningún programa se los lee por defecto. Y está bien, porque solo con el programa que los grabó ustedes pueden leer un binario. Bueno, así, este va a ser el archivo binario que vamos a grabar, entes.dat. Aquí tenemos la constante declarada globalmente, cosa que vamos a usar eso. Esta variable, constante, perdón, archivo binario. Bueno, volvamos a nuestra función. Les decía, ¿qué es lo que tiene que grabar? ¿Qué me pide el ejercicio que haga? Que grabe los datos del punto 2. ¿En qué objeto están los datos del punto 2? A ver, tírenme un nombre de la variable. A ver, acá en el principal. ¿Cuál es la variable que tiene los objetos que mostramos en el punto 2? Correcto. BE. Ese es el vector de entes. Vector de variable de tipo registro, de tipo ente. Correcto, con dos atributos. ID ente o el código de ente y el monto. Bien, eso es lo que le vamos a estar pasando. El vector de entes y que me lo baje a un archivo. Muy bien. Le vamos a meter un if para ver que tenga monto mayor a 0, ¿no? Bueno. ¿Cómo eran los 3 pasos para procesar un archivo? Porque adivinen qué, binario es prácticamente lo mismo que texto. Es casi igual, o sea, la misma lógica. Y los pasos que habíamos salido la semana pasada, esto se los dio el profe Fede, era abrir archivo, manipular archivo, cerrar archivo. Manipular puede ser leer o escribir, no importa. En este caso vamos a escribir. Pero son esas 3 cosas. Cada vez que ustedes estén con archivos van a tener esas 3 cosas. Open, read o write y close. Hacemos la salvedad de que para que sea sencillo justamente grabar estos archivos, vamos a tener que importar un módulo más, acá arriba. El módulo que vamos a importar, el módulo Pickle, que nos va a facilitar muchísimo la grabación de archivos, es justamente esto lo que nos hace de que sea tan simple grabar un binario como grabar uno de texto. ¿Estamos entonces? Hay que agregar este módulo cuando quieran trabajar con archivos binarios. Pickle. ¿Estamos? Bueno. Vamos a nuestra función. La que tiene que grabar el archivo. Bueno. Esta función que tiene que grabar el archivo, como les dije, 3 pasos. Open. Vamos a hacer el open. El open siempre me devuelve algo, una referencia que yo tengo que poner en una variable. Por eso tengo mi variable arch. Porque después esa va a ser la variable nexo entre mi programa y un archivo físico que está en el disco. Entonces, arch.open y open es el mismo open de la semana pasada. No es otro open. Es el open que vieron la semana pasada y que se supone ya saben usar. ¿Cuál es el primer parámetro? Le vamos a usar de toda esa lista de parámetros que tiene ahí, nos interesan 2. El nombre del archivo que queremos abrir, en este caso para escritura, y el modo, que va a ser justamente escritura. Entonces, el nombre del archivo ya lo tenemos en la constante archivo binario. Y el modo, a ver, ¿qué recuerdan de los modos? Yo quiero escribir, por lo tanto, W. Y correcto, Raúl, como lo que voy a escribir es un binario, B larga. ¿Se acuerdan que era WT para escribir un archivo de texto y WB larga para escribir un archivo binario? Entonces, listo, open. Y como puse el open,
Pongan el close, así no se lo olvidan. Y en el medio tenemos que manipular. O sea que tenemos el open y el close. Noten que close es un método y no una función. Y esto es un tecnicismo. Open es una función porque, miren, está suelta. No está asociada a ninguna variable. Close, ¿qué es? ¿Es función o es método? Es método porque está asociado a esta variable. Es método igual que el último toString que hice. Bueno, Fede, tenemos que meter en el pool de preguntas del examen final, nombre la diferencia entre método y función, así nuestros cursos quedan ahí al tope de la escala. Perdón. La función está suelta, no está asociada a ninguna variable. Yo lo puedo ejecutar, le paso parámetros y me devuelve un resultado. En cambio, un método sí o sí tiene que estar asociado a una variable que soporte la ejecución de este método. Open lo que hace es convertirme esta variable de ser una variable común y corriente, esta arch pasa a ser una variable de tipo archivo. Y como variable de tipo archivo tiene método close. Así como una variable de tipo string tiene el método upper y el lower y tiene, no solo eso, tiene todos estos métodos que ven acá. Bueno, y arch de este lado tiene un montón de métodos, solo que nosotros usamos, bueno, el tel lo vamos a usar, pero tiene todo esto que ven acá. Bueno, claro, es una pregunta de segundo año, por eso. Pero ahora tenemos que hacer lobby para que la metan en el final y entonces a ver cuáles son los cursos que sacaron las mejores notas a fin de año, K3 y K11. Bueno, al menos en las preguntas teóricas. Bien, entonces quedamos que abrimos flujo, cerramos flujo. Hasta ahí ven que es igual que la semana pasada y lo único que cambia es que hay una B larga en vez de una T. ¿Vieron eso? Es igual que la semana pasada y la única diferencia es que hay una B larga en vez de una T. Hasta acá. Cambia ahora la parte de cuando grabamos. En archivo de texto se grababa con el método write. Acá vamos a usar otro para grabar, pero va a quedar muy parecido. Bueno, vamos a recorrer el vector. Por cada ent en el vector de entes, habría que grabarlo, pero antes de grabarlo vamos a preguntar si ent punto, no toString, sino atributo monto, es mayor a 0. Si el monto es mayor a 0, recuerden, ent, ¿qué es? Es una variable de tipo ente. ¿Por qué? Porque esto es un vector de variables registro de tipo ente. Entonces, por cada ente, por cada variable de tipo ente en el vector de registros de tipo ente, bueno, cada una de ellas tiene código de ente y monto. Y a mí me interesa que el monto sea mayor a 0. Si el monto es mayor a 0, bueno, acá viene la parte ultra compleja de cómo grabamos esto. Pickle, punto, método dump, ¿qué cosa? La variable. Bueno, listo, ahí está, se terminó. Eso era todo. O sea, en vez de arch.write, es pickle.dump y lo que quieren grabar. O sea, acá con esto le dicen, grábame, perdón, me faltó un atributo. Grábame eso en este archivo, en Arch. Pero sigue siendo fácil, miren. Claro, porque Pickle no puede adivinar dónde tiene que grabar esta variable. Hay que decirle dónde. Fíjense que no está asociado a Arch. Dump no es un método de Arch, como lo era write la semana pasada. Write estaba asociado a la variable archivo. Entonces, si ustedes ponen write como método, ya sé dónde grabar. Pero acá no. Dump es una función que está asociada aquí al módulo pickle. Entonces, pickle.dump
Este método que hace, esto graba un registro en el archivo. Graba un registro archivo. Estoy hablando de un registro físico en el archivo. Y hay que decirle entonces, grábame esto en este archivo. El segundo parámetro, ojo ahí, miren, voy a borrar un segundo, siendo las 10:44, les voy a quemar la vista, y lean ese globito que apareció ahí. Miren el primero y el segundo parámetro. El primer parámetro dice OBJ, y el segundo parámetro dice File. OBJ abreviado de Object. Con eso les está diciendo, tírenme lo que quieran. Tírenme un integer, tírenme un float, tírenme una variable de tipo tasa, tírenme una variable. Es más, les cuento un secreto, pero no hagan esto en los prácticos y parciales. Yo podría haberle tirado el vector entero BE y resolver todo esto en una sola línea. O sea, agarrar BE, el vector, y decirle, grabame el BE, tomá, grabalo. Hacete cargo vos. Lo podría haber hecho. Pero eso tiene una desventaja, que después cuando lo quiero leer tengo que leerlo de golpe también. No lo puedo leer registro por registro. En cambio, grabándolo registro por registro, después lo puedo leer registro por registro. La cuestión es que el parámetro SOBJ a ustedes le tiran lo que quieren y le va a grabar lo que sea. ¿Cómo hace después para saber? No les importa a ustedes. Esa complejidad ya se reventó el mate el que hizo el módulo Pickle. Ustedes le pasan lo que quieran y pickle.damp lo graba. Ese es el primer valor. Entonces yo quiero que me grabe no quiero que me grabe BE, el vector entero. Quiero que me grabe uno de los registros del vector BE. Que lo tengo en la variable ent. Miren el segundo parámetro, file. Bueno, acá es un error que a veces cometen y es. El segundo parámetro es una variable de tipo file, o sea, de tipo archivo, no el nombre del archivo. Este es un error muy común en parciales, que acá le pongan, supongamos, archivo binario o un string con el nombre del archivo. Eso va a dar un error, porque el segundo parámetro lo que está esperando no es un string con el nombre del archivo. Eso es lo que espera Open. Está esperando una variable de tipo file. File traducido es archivo, o sea, una variable de tipo archivo. ¿Qué variable tenemos de tipo archivo? Arch es de tipo archivo. Es nuestro nexo entre el programa en Python que estamos haciendo y el archivo físico en el disco. Bueno, entonces, ya está. Esto ya me grabó el archivo. Ya me lo generó, ya me lo guardó. Y pusimos el filtro de que solo cuando tengan un monto mayor a 0. Bueno, punto 4 está punto 3, perdón, prácticamente cocinado. Grabar archivo, le paso B, eso es todo, y pongamos aunque sea un cartelito avisando este archivo generado. Porque eso es todo. No lo voy a testear ahora porque puede que se ejecute no de error. No va a dar, no creo que de error, pero el tema es que voy a esperar a tener el punto 4 para poder leerlo. Cuando tenga el punto 4 que lo puedo leer, ahí vamos a probar todo. Porque si no, yo puedo probar que grabe. Como no lo puedo abrir el archivo, yo no sé realmente qué me grabó. Si me grabó bien lo que yo quería. Porque no lo puedo abrir con nada. No lo puedo abrir con Notepad, no lo puedo abrir con Excel, ni con Word, ni con nada. Bueno, confiemos en que esta función está andando bien. Ahora, fíjense qué parecido a lo de la semana pasada. Abrimos flujo, acá que cambió solo la B larga por la T. Abrimos flujo y cerramos flujo. Esto es siempre igual. Abrir, cerrar. En el medio, ¿qué cambió? Y que en vez de poner arch.write, pusimos pickle.dump. Y que además le dijimos, grábame esto en este archivo. Esta línea, chicos, daría error si no estuviese entre el open y el close. Porque la variable arch solo puede hacer esta acción, o sea,
solo puede ser un nexo entre mi programa y el archivo mientras está abierta. O sea, entre esta línea y esta línea. Si yo acá me tira otro pickle dump por fuera, si yo acá me tiro un pickle.dump de grabame la palabra hola, ningún problema, porque ustedes pueden mezclar. Lo que pasa es que no se lo recomendamos para nada, porque si mezclan cosas en un archivo, después lo lee, no sé quién lo lee ese archivo, porque tiene que ser leído de la misma forma en que se grabó. Después tienen que andar haciendo otro archivo para saber qué grabaron en el primero. Por eso es que grabamos siempre todos objetos iguales cada vez que grabamos un archivo. O todos int, o todos float, todos entes, como es este caso. Pero supongamos que grabo una string al final. Si yo acá hiciera referencia a arch, esta línea va a reventar, va a dar error. ¿Por qué? Porque ya lo cerré a arch. Entonces Pickle me va a decir, no, che, pará, esta variable de tipo file no está más activa. Se lo va a decir en otras palabras, pero esta variable no me sirve. No puedo grabar en este archivo. ¿Por qué? Porque ya cerramos el flujo. Eso de flujo me quedó de Java, de otro lenguaje. Porque ya cerramos el nexo que teníamos entre nuestro programa y el archivo. ¿Cuál era el nexo? Esta variable. ¿Quién creó el nexo? La función open. Pero si yo cierro el nexo, esta línea es inválida. Es por eso que tengan cuidado. Solo pueden grabar entre, tanto leer o grabar lo pueden hacer entre un open y un close. Antes del open no anda, después del close tampoco. Bueno, bien. Estamos entonces, vamos con el punto 4, que también es bastante fácil. Gracias a que ya nos hicimos el toString, que nos hicimos el class, nos hicimos todo el otro, entonces ahora el punto 4 termina siendo una pavada. Mostrar el archivo generado en el punto 3. Bueno, vamos a mostrar el archivo. Acá tiene solo una pequeña complicación. Y es que, a diferencia, acá sí hay una diferencia. A diferencia de los archivos de texto, no es tan simple como que, mira, hicimos un read line, vino vacío, listo, se terminó el archivo. No, no tenemos esa posibilidad, pero es algo muy parecido y es jugando con el tamaño del archivo. O sea, tenemos que averiguar cuánto mide el archivo. Vamos a seguir con los nombres sencillos. Mostrar archivo. Nombres de funciones donde no nos gastamos en pensarles el nombre de la función. Mostrar archivo. ¿Hace falta pasar algo por parámetros? No, porque voy a hacer referencia a la variable global, a la constante global, perdón, esta archivo binario. Así que no hace falta. Bueno, tanto para leer como para escribir, yo recién les dije, hay dos cosas que van a estar siempre. Una es el open, otra es el close. Así que esas líneas vuelven, otra vez se presentan. De hecho, le voy a meter un copiar y pegar a estas dos líneas. En el medio haré lo que tenga que hacer. ¿Qué cambia solamente acá? ¿Qué tiene que ir como segundo parámetro si lo estoy por abrir para lectura? Pregunta para el curso. A ver, ¿están despiertos? 10:52. Correcto, RB, porque voy a leer. Entonces lo abro en modalidad RB. Antes de eso, vamos a ver cuánto mide. ¿Quién me dice cuánto mide? Me lo dice la función getSize que está metida en el módulo os.pad. Eso yo lo había agregado acá arriba. Había agregado, que lo había usado para este exist que metí acá. Por eso ya había importado el módulo os.pad. Bueno, acá me sirve de nuevo para sacar el tamaño del archivo. Tamaño igual a os.pad.getSize. Bueno, getSize ¿de quién? Y ahora, quémense un poco las pestañas de nuevo, miren lo que dice el globito. File name, traduzco, nombre del archivo. No confundir con cuando les pide un file. Cuando un método les pide, ahí en la sugerencia les dice, quiero un file, F-I-L-E, un file, le está pidiendo una variable de tipo archivo.
Si dice file name, les está pidiendo un string con el nombre del archivo. Y eso es lo que vamos, claro. Sí, el nombre real del archivo, solo que nosotros lo tenemos enmascarado en nuestra constante archivo binario, Gustavo? O sea que acá en vez de poner entes.dat, que es el nombre que he elegido, vamos a poner archivo binario, que es la constante que me representa el string entes.dat. Entonces le digo, dame el tamaño de este archivo. Get size y le paso el nombre. Dame el tamaño del archivo. Bueno, perfecto. Lo tengo guardado en esta variable, el tamaño en bytes. Tenemos el open, igual que antes, el open y el close. En el medio tenemos que hacer lecturas. Bueno, la lectura con Pickle es con el método load. Así como la escritura era el método dump, la lectura es el método load. Así que, bueno, hago una lectura. Ent igual, y tengo que poner una variable al lado, porque esto, cuando lea en el archivo, va a leer un registro del archivo, y el archivo tiene variables de tipo ente. Entonces, a la primera lectura que haga, me va a traer una variable de tipo ente. Lo tengo que guardar en algún lado, si no lo pierdo. Siempre la llamada al método load tiene que estar igualada, o sea, asignado a alguna variable, porque si no pierden lo que lee. Lo pierden. O sea, se pierden el return que viene de ese load. Esa función load tiene un return. ¿Qué les devuelve? Lo que leyó del archivo. Entonces, dijimos pickle.load. Y acá, miren los parámetros. El primero es el único que me interesa. Solo el primero. ¿Qué dice? File. ¿Qué va ahí? ¿Archivo binario o arch? Pregunta para el curso. ¿Qué va ahora de parámetro? Correcto, Tomás. Va arch, porque nos está pidiendo una variable de tipo file. Arch. Muy bien. ¿Eso qué me leyó? Me leyó el primer ente que fue grabado en ese archivo. Un registro me leyó nada más. Bueno, ¿nosotros sabemos de antemano cuántos registros tiene el archivo? No lo sabemos. Y encima acá le pusimos una condición para grabar, con lo cual, si antes pensábamos que había 100 registros, es cierto, en el vector B teníamos 100 registros porque eran 100 entes. Pero como le metimos esta condición, y no sabemos cuántos de esos entes tenían monto mayor a 0. Así que en el archivo puede haber 20, puede haber 30, y podríamos contarlos en el vector, podríamos ponernos a contar en el vector a ver cuántos registros tienen monto mayor a 0. Pero no hace falta. ¿Qué vamos a hacer? Y usemos un while, nuestra estructura favorita para cuando no sabemos cuánto tenemos que repetir algo. ¿Qué se va a repetir acá? Vamos a repetir lecturas. Vamos a leer el archivo mientras no se nos termine el archivo. ¿Quién nos dice si se nos terminó el archivo? Bueno, en esta variable tenemos cuánto mide el archivo. Y tenemos un método, estos son bytes. El archivo puede medir 1024 bytes, por ejemplo. Y tenemos un método que nos dice dónde estamos parados ahora. El open me deja parado en el primer byte. Cuando se abre el flujo, me deja parado en el primer byte del archivo. Cuando yo hago una lectura, hay un puntero interno, que así como el Fede le explicó la semana pasada que hay un puntero interno que va recorriendo renglón a renglón el archivo de texto, acá tenemos un puntero interno que va recorriendo registro a registro. ¿Sabemos cuántos bytes mide cada registro? Lo podríamos saber, pero no nos metamos en ese lío. No nos hace falta saberlo. Simplemente preguntemos, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Quién me lo dice? El método tell, que es de la variable de tipo archivo. Arch.tell. ¿Qué me dice? Este me dice dónde estás parado. Vos estás parado en el byte 80, en el byte 150, en el byte 220. Ese les dice dónde están parados. ¿Por qué no estamos parados en el byte 0? Y porque esta lectura me movió unos bytes. ¿Cuántos bytes para adelante en el archivo me movió? Y depende de lo que mida el registro. De la cantidad de bytes necesarios para almacenar una variable de tipo ente. A veces se puede calcular. En este caso sería, corregime Fede, 12 bytes, 4 por el integer y 8 por el float.
el registro de 12 bytes. No siempre tienen tamaño fijo. Depende del número de bytes. Optimiza según el contenido. Bueno, entonces es más difícil todavía saber cuánto mide el registro. ¿Es problema nuestro saber cuánto mide el registro? No, es problema de TEL, o del LOAD, mejor dicho. Que el LOAD se encargue de ver cuánto tiene que levantar del archivo. Nunca se equivoca. Vamos a hacer un chiste de nuestra época, Fede. El que graba dólares, levanta dólares. Si alguno entendió eso es porque tiene 40 años como nosotros. Y en cualquier Este, momento vamos a volver a ser actuales. sí, en cualquier momento volvemos a eso, sí. Sí, yo ya tengo el turno para el 5 de octubre para que antes de que en vez de dólares me devuelvan, no sé. Bueno, entonces, les decía, si ustedes graban entes, después cuando vienen a hacer load, leen entes. ¿Hace falta saber cuántos bytes mide el ente? No hace falta. Se encarga load de eso. Load sabe qué es lo que está grabado ahí, así que no ustedes olvídense. Y tel que les dice dónde están parados, en qué byte están parados. La idea es no pasarse de largo. A ver, ¿quién me dice? Que mientras vayamos avanzando en bytes en el archivo, ¿de qué valor no deberíamos pasarnos de largo? De tamaño, correcto. Entonces, mientras no hayamos superado el fin o alcanzado el final del archivo, y sigamos leyendo, sigamos leyendo. Pero antes de leer el próximo registro, para eso tendría que leer el próximo registro, pero antes de eso, y mostremos, mostremos, hagamos un print de end. Y aquí que tenemos, gracias a que metimos ese método, punto toString. Gracias a que tenemos nuestro método toString, podemos imprimir ente de una forma tan sencilla. Bueno, y ahí así, ahora sí hacemos otra lectura. Porque si yo hacía la lectura antes de imprimir, o sea, ¿quién me imprime? Acá yo hice una lectura. Si me da verdadero, quiere decir que hay algo para imprimir. Bueno, lo saquemos por pantalla. Y después recién leemos el próximo. Porque si yo hubiera puesto esta línea arriba del print, me hubiera perdido la primera lectura. En algún momento, este pickle.load no va a levantar, o sea, va a levantar el último registro del archivo. Y cuando eso suceda, esto va a dar falso. Porque TEL les va a decir, si el archivo medía 1024 y ustedes llaman a TEL, ¿qué les va a decir? Si estás parado en el byte 1024. Ah, pará, eso equivale al tamaño del archivo. Listo, no hay más nada para leer. Ya llegamos al final. Bueno, eso es todo. Vamos al mostrar archivo. Y opción 4, mostrar archivo. Y nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí en la parte del menú. Le podríamos hacer algunos adornos ahí como unos de estos print. De paso, en el otro mostrar, yo dije que me había pasado con el 20, acá era 15. Me voy a robar este print. El archivo. Ahí está. Este programita tiene un mini defecto y es lo siguiente. Que lo vamos a solucionar ahora, nos quedan unos minutos, pero o sea, ya nos pasamos. Sí, lo voy a subir, Maximiliano, como siempre. Lo que sí, no lo voy a subir ya al final de la clase porque el punto 5 no lo vamos a hacer ahora, no sé que lo podamos hacer muy rápido, entonces lo hago yo después y después le subo el programa. Pero les pregunto a la clase. Estos son menús separados. El menú 1 nunca va a dar error porque ya están importadas las tazas. Eso sucede apenas arranca el programa. Entonces siempre va a haber tazas para mostrar. El menú 2, como el vector de tazas ya existe, nunca me va a dar error. El menú 3, grabar, requiere que yo haya pasado por el menú 2. Ojo, porque si no, este vector no existe. Entonces acá yo debería haberle puesto una condición de que exista el vector. Eso lo podía hacer, ¿se acuerdan? Con flags. Flag menú 2 igual a false. Y cuando yo pasaba por el menú 2,
flag menú 2 igual a true, y al menú 3, que depende de que el usuario haya pasado por el menú 2, le pongo un if que diga, if flag menú 2, entonces sí, hacemos esto de grabar el archivo y qué sé yo, else mensaje avisando, primero debe, como le pusimos, calcular los montos acumulados, como decía el menú 2, total recaudado por ente. Primero debe calcular el monto acumulado por ente. Con esto ya lo obligamos al usuario que vaya al menú 2 antes de ir al menú 3. Y les hago una pregunta. ¿Puede el usuario ir al menú 4 si no fue al menú 3? Pregunto para el curso. No debería, ¿eh? No debería. Podríamos arreglarlo de la misma forma, pero les voy a tirar otra forma. Para que entonces se entienda el tema de la utilidad de archivos. Yo puedo venir a ejecutar el programa. Miren. Miren esto. Sí, voy a usar, cuando quiera arreglar esto, Gustavo, lo voy a arreglar con el exist. Pero antes de eso, miren, hay una forma en que, si yo me voy al menú 4 ahora sí, me da error. O sea, yo acabo de arrancar el programa. Recién ejecuto el programa. Si yo me voy al menú 4, y me va a dar un error de file not found seguramente. Acá está, en castellano me lo da ahora. El sistema no puede encontrar el archivo especificado entes.dat. Claro, obvio, no fue generado, por eso no lo encuentra. Eso se puede, para el que les guste investigar, ese error se puede capturar. File not found error, es una excepción. Se puede capturar. Bueno, no es parte de la materia, claro. Les decía, pero yo también podría hacer lo siguiente. Miren esto. Y acá donde se ve el valor de los archivos. Me voy al menú 2, porque si me voy al 3, el 3 está cubierto. El 3 me va a decir, no, primero calcula los montos acumulados. Bueno, listo, me voy a calcular los montos acumulados. Listo, ya está, calculé los montos. Ahora puedo ir al menú 3 a generar el archivo. Genero el archivo. Archivo generado. Y me debería aparecer acá. A ver, ya se me va a actualizar acá arriba. A ver. Ahí está. Entes.dat. Apareció. A ver si está en la carpeta también. En la carpeta está entes.dat 23 a las 11:06. Que estamos repasados de tiempo. Bueno. Salimos del programa. Pero el archivo quedó. Entonces, si yo ahora ejecuto el programa de nuevo y me voy directo al menú 4, ¿me va a dar error o va a funcionar? Supongamos que está bien programado lo que hicimos. ¿Me va a dar error o va a funcionar? Se sobreescribe. Funciona. Y respondiéndole a Tomás, cada vez que lo ejecutes sobreescribís el entes.dat que estaba de antes, porque el nombre es el mismo. Si no querés que te sobreescriba, es como que vos tenés que hacer un programita que detecte si ya existe, cambiarle el nombre, ir numerándolo, entes 1, entes 2, entes 3, por cada ejecución, Tomás. Lo tenés que hacer vos esa solución, si no te lo sobreescribe. Pero esto va a funcionar, ¿por qué? Porque el archivo está de la ejecución anterior, porque no es que nosotros cortamos la ejecución y se nos borran los archivos. No, justamente, los archivos preservan los datos ante la falta de energía. No es como la memoria. La memoria, corté la energía, chao datos. Los archivos no. Los archivos preservan. Entonces, ahí me imprime el archivo. Y de paso sabemos que anda la función que muestra el archivo, porque lo imprimió y fíjense que no hay ninguno con 0. Están todos los que tenían mayor a 0. Es decir que, ¿cómo es que ahora la 4 anduvo cuando la ejecutan de una y antes no? Y porque el archivo ya existía y quedó de la ejecución anterior. Yo lo podría haber borrado. Si lo hubiese tenido que borrar, lo tenía que borrar con esto, con el explorador. Bueno, de todas formas, para prevenir que la primera vez que se ejecute el programa donde el archivo no existe con seguridad, no me dé error, podemos manejarlo con flags,
O aquí mismo, perdón, aquí no, aquí, decir if os.path.exists archivo binario, bueno, mostrámelo. Else, cartelito, primero debe generar el archivo. Y con eso ya prevenimos. Fíjense que no lo estoy haciendo digamos, al seguro anti-errores, no lo estoy haciendo con el flag, que lo podría hacer con flags tranquilamente, pero ya que tengo esto que verifica si existe, me fijo, ¿existe el archivo? Bueno, muéstralo. Y si no existe, cartel. Para probar esa parte del cartel es que voy a venir acá, voy a quitar entesdat, shift delete, lo saco a entesdat, ya lo saqué. Vamos a ejecutar de nuevo. De paso voy a sacar a temp, que acá no tiene nada que hacer. Lo ejecuto de nuevo y me voy a ir directo al menú 4. ¿Va a reventar o va a dar error? No. Me va a decir, primero debe generar el archivo. Bueno, generemos el archivo. Menú 3. No, primero tiene que calcular. Bueno, menú 2. Ahora menú 3 y ahora menú 4. Y ahí está menú 4 y ahí está el archivo. Bueno, gente. Lo dejamos acá. Yo les completo el punto 5 y después les subo este que no se va a llamar así. Miren, le cambio el nombre. Recuerden que el que tiene la solución, factor rename, se llama, siempre le pongo post como para decir después de la clase. Así que búsquenlo con este nombre. Lo voy a dejar en la misma carpeta donde estaba el pre, es decir, aquí. Como completo el ítem que falta y se lo subo, tipo medianoche. Y ya lo van a tener ahí. Así no se lo subo incompleto. Y se lo subo con el punto 5, que en realidad ustedes lo deberían poder hacer solos. Ahora que vieron cómo se recorre, cómo se lee un archivo binario, que aquí está, y miren qué simple que es. El punto 5 no es más que esto, agregando un if, perdón, agregando el algoritmo que ya conocen para buscar mayor. 4 líneas más que esto puede ser, para buscar el mayor en el archivo. Bueno, gente, lo dejamos acá. Así que más tarde les subo el archivo en la carpeta que les dije. Chicos, Fede, el miércoles que viene no tienen clase. Confirmado eso, ¿no? Sí. Creo que sí. Por el santo patrono de Córdoba, Ezequiel, en teoría es eso, 30 de septiembre. Pero bueno, si ustedes ven que a las 9:40 no apareció Fede, no aparecí yo, no está Diego, Diego Serrano, no hay nadie, bueno, sí, es porque entraba en vigor el feriado. Se van a enterar antes, yo creo. No es que se van a enterar con nosotros, ya a las 6, 5 de la tarde van a saber. Bueno, estamos gente, hasta la próxima clase. Chao, Fede. Ya nos vemos. Si se fijan ahí en el aula virtual está. Digo, el aula virtual, en la página de hasta el calendario académico. Ah, figura el feriado. Ah, entonces definitivamente no. Bueno, estamos gente, sigan con archivos porque cuando, sobre todo si tenemos una clase menos, cuando volvamos ya vamos a estar, yo creo, empezando a repasar para el parcial 4. Así que pónganse las pilas y no pierdan el tiempo estas 2 semanas. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches.